La puerta del carruaje se abrió con violencia cuando fue empujada hacia afuera, cayendo de rodillas en el lodo helado, mientras las luces de la casona brillaban como si celebraran su desgracia. Aquella noche, encerrada como una sombra, caminó por los pasillos prohibidos con el vestido rosa que guardaba como único recuerdo de quien había sido. Pero bastó una mirada perdida en el salón, un instante apenas, para que el hombre más poderoso de la ciudad percibiera aquello que todos intentaron enterrar. El mundo giró, las máscaras cayeron y la verdad comenzó a moverse como un trueno silencioso por detrás de las puertas de la aristocracia. Nada sería contenido después de aquel encuentro. Antes de continuar, suscríbanse al canal, sigan nuestra comunidad y platíquennos en los comentarios desde dónde están viendo esta historia. Detrás de las puertas cerradas de una casona aristocrática, una joven fue borrada de la sociedad como si nunca hubiera existido. Mientras los salones de la aristocracia brillaban con sonrisas, Luciana era mantenida encerrada, no por un crimen, sino por ser quien era. La madrastra quería esconderla, el padre fingía no ver y el mundo seguía sin saber de su dolor. Pero el destino no olvida a los silenciados, y el día en que ella fue entregada como castigo fue también el día en que su historia comenzó a ser contada. Prepárense. Esta novela te va a tocar donde la palabra falla. Dinos desde qué ciudad nos ves y dime, ¿crees que hasta el desprecio puede esconder un amor? Ciudad de México, invierno de 1869. La neblina mañanera aún se posaba sobre los tejados de cantera cuando Luciana Beltrán abrió la ventana del ático. La luz pálida del sol se filtraba entre las colinas cubiertas de niebla, pero dentro de la hacienda el frío parecía venir más del alma que de las piedras. El silencio de la casa era el mismo de siempre, opresor, helado, calculado. Era como si allí dentro ella nunca hubiera existido de verdad. A sus 25 años, Luciana se había convertido en una presencia invisible en la residencia que, por derecho, debería ser suya. Sus pies conocían cada rendija de aquel suelo de madera antigua y sus manos cargaban el peso de tareas que una dama jamás debería realizar. Pero su madrastra, doña Victoria, se había empeñado en reducir su nombre a un susurro y su existencia a un servicio. Las criadas la trataban con desprecio sutil. Algunas la llamaban la sombra del ático, como si fuera un fantasma al acecho. Solo Cosette, la más joven de las hijas de Victoria, a veces le dirigía una mirada hesitante, casi piadosa. Ya Juliana, la primogénita, heredera del veneno materno, se encargaba de recordarle todos los días que no pertenecía a aquel mundo. Luciana, sin embargo, mantenía algo que nadie había logrado quitarle. Su temple no era de hierro, sino de una fibra que el sufrimiento afinaba sin jamás romper. Su rostro, de rasgos suaves y melancólicos, era como un retrato vivo de su madre, la condesa Helena, cuyas historias habían desaparecido junto con los retratos, los libros y las joyas. Todo meticulosamente borrado por Victoria, todo menos un vestido. El vestido rosa, guardado con esmero, doblado dentro de una caja de lino, era la única herencia visible de su madre. Un atuendo sencillo para los estándares de la aristocracia, pero de corte elegante, con detalles bordados a mano y encajes casi deshechos por el tiempo. Luciana lo usaba los días en que necesitaba recordarse a sí misma quién era, aunque nadie más lo hiciera. En aquel vestido había el perfume de una memoria que la mantenía de pie. Esa mañana, al vestirse con él, no esperaba visitas, no esperaba nada. En realidad solo estaba cumpliendo el ciclo que le era impuesto: ayudar en el arreglo de la mesa del desayuno, asegurarse de que los espejos de los salones estuvieran limpios y, principalmente, no ser vista por los invitados que pasarían esa tarde para ensayar la velada de invierno. Al bajar las escaleras escondida, con pasos cuidadosos, escuchó la voz de Victoria resonando desde el salón principal, siempre incisiva, siempre ensayando un tono de dulzura que nunca le fue natural. «Juliana, siéntete más erguida». Cosette sonríe con menos timidez. Ningún duque quiere una esposa que parezca sirvienta. Luciana se detuvo en el penúltimo escalón, observó sin ser notada a las tres.
Juliana vestía un vestido verde musgo, ajustado e impecable, el cabello negro recogido en un moño alto, adornado con un broche de piedras preciosas. Cosette, más delicada, usaba azul claro y se trenzaba el propio cabello con excitación. Eran bellas, instruidas y, sobre todo, visibles. Ella no volvió al pasillo con el pecho oprimido. Tantas veces se había preguntado qué habría hecho para merecer tal destino. Pero no había respuesta, solo la certeza de que la sangre que corría en sus venas era la misma de aquel que había sido enterrado en silencio, su padre, el conde Lorenzo Beltrán. En el antiguo estudio, donde nadie más entraba, aún reposaba un retrato de él escondido detrás de una cortina espesa. A veces, Luciana lo contemplaba en silencio, como si buscara en él el permiso para seguir existiendo. Era un hombre de expresión noble y mirada profunda. Los mismos ojos que decían las criadas más antiguas, él le había dejado de herencia. Esa mañana, Luciana decidió visitarlo. Una vez más abrió la cortina con delicadeza y se sentó delante del cuadro. La madera de la silla crujió bajo su peso ligero. «Yo aún estoy aquí, papá», susurró con los ojos empañados, pero antes de que pudiera permitir que la emoción desbordara, escuchó pasos acercándose. Cerró la cortina con rapidez y retrocedió. Era una sirvienta que venía apurada con un recado de doña Victoria. La sala de música necesitaba ser arreglada para la llegada del nuevo invitado. Luciana bajó los ojos, respiró hondo y descendió nuevamente. Vestida de rosa, caminando por los pasillos como una presencia muda. Ella no sabía aún que su silencio sería notado y que el corazón de alguien, además de aquel retrato antiguo, finalmente la vería. El frío persistente de aquel final de invierno parecía no detener el fervor que tomaba la Ciudad de México. Los carruajes se deslizaban por las calles empedradas con prisa. Las modistas se turnaban entre visitas a las casas de las señoras más influyentes. Y los salones de las familias tradicionales eran preparados con esmero para una temporada de bailes que prometía ser la más codiciada de los últimos años. Entre los nombres que circulaban en los susurros de las conversaciones aristocráticas, uno destacaba con luz propia: Alejandro de Montejo. El duque había regresado de su estancia en Roma después de 2 años involucrado en asuntos políticos y diplomáticos. Su regreso no solo movía a la élite capitalina, sino que despertaba expectativas, alianzas y hasta fantasías. Soltero, acaudalado, de presencia imponente y cuna noble e impecable, Alejandro se había convertido, a los 38 años, en el hombre más deseado por los clanes familiares, que aún veían en el matrimonio una extensión del poder. Su llegada fue anunciada discretamente, como exigía su temperamento reservado. Ningún banquete de recepción, ningún desfile, solo el ruido discreto de las ruedas del carruaje atravesando el portón de la hacienda Montejo al final de una tarde nublada. Pero bastó eso para que doña Victoria Beltrán actuara con la velocidad de una serpiente que detecta la vibración en el suelo. «Él regresó», dijo ella, con los ojos brillando y una media sonrisa que no era de alegría, sino de cálculo. Esa mañana, Juliana ya se vestía con un esmero inusual, aún sin tener evento alguno previsto. El vestido en tonos ciruela, los aretes de rubí y el cabello recogido en un moño lateral con trenzas entrelazadas eran su forma de estar lista para cualquier eventualidad u oportunidad. «¿Debemos hacer una visita, mamá?», preguntó, intentando mantener la casualidad en la voz. «Aún no. Es preciso esperar la invitación, Juliana. Forzarse es vulgar. Vamos a preparar el terreno y él vendrá a nosotros». Cosette, sentada a la ventana, dibujaba en un cuaderno. Sus ojos, aunque jóvenes, ya traían el peso de quien observa todo y habla poco. Ella sabía que su función allí era la de contraste. Juliana era el brillo, ella la sombra tolerada. Mientras tanto, en el piso superior de la hacienda, Luciana Beltrán observaba el movimiento de la ciudad por una de las ventanas laterales, donde nadie notaba su presencia. Desde allí podía ver a los sirvientes yendo y viniendo de la hacienda del duque, a los floristas entrando con arreglos lujosos,
a los sastres entregando telas nobles. Todo indicaba que el mundo allá afuera se agitaba por alguien que ella jamás conocería de cerca, pero aún así ella observaba. Sabía que Alejandro de Montejo no era solo una figura poderosa. Oyó su nombre años atrás, cuando aún le era permitido frecuentar veladas modestas con su padre. Recordaba una descripción hecha en voz baja por una de las damas. Es el tipo de hombre que habla poco, pero que al pasar hace callar una sala entera. Había imaginado cómo sería tal presencia, aunque jamás se hubiera cruzado en su camino. Ahora, viendo el revuelo que su simple regreso causaba, Luciana solo suspiraba con la punta de los dedos, tocando el cristal helado de la ventana. Había una ciudad allá afuera, donde los destinos eran forjados en salones de cristal y pisos de mármol, y había ella aprisionada en las memorias de lo que no vivió. En la hacienda Montejo el duque no parecía interesado en el espectáculo que provocaba. Alejandro caminaba por los pasillos de su propiedad, con pasos firmes pero silenciosos. Los sirvientes le abrían espacio con respeto, no por miedo, sino por reverencia. Su figura imponía más que autoridad, imponía rectitud. Usaba un traje marrón oscuro de corte refinado, con chaleco ámbar y pañuelo blanco doblado perfectamente en el bolsillo. Su cabello negro y ligeramente ondulado estaba peinado hacia atrás, revelando una frente alta y un semblante atento. La barba corta, bien arreglada, le daba el aire de hombre experimentado, pero no envejecido. Sus ojos de un verde oscuro y penetrante no buscaban sonrisas ni halagos. Observaban, y cuando se detenían en alguien, era como si atravesaran capas invisibles hasta alcanzar lo que los otros no veían. Sentado delante de la chimenea, Alejandro conversaba con su primo Enrique Montejo, que bebía a sorbos un vino de la casa con la relajación típica de quienes no cargan títulos, pero saben cómo moverse entre quienes los poseen. Y entonces, «¿Ya recibiste media docena de invitaciones a cenas, creo yo?», dijo Enrique con una sonrisa sesgada. «7, para ser exactos», respondió Alejandro, sin desviar los ojos de la llama que danzaba delante de él. «Entre ellas la bella Juliana Beltrán, apuesto. Entre ellas la predecible Juliana Beltrán», corrigió el duque con una nota de ironía sutil. Enrique soltó una risa baja. «La ciudad entera apuesta por tu elección, primo, pero veo que tu alma sigue indomable». Alejandro se volvió, apoyando una de las manos en el sillón. «No estoy en busca de distracciones, mucho menos de conveniencias. Ya hice demasiadas alianzas en Roma. Si aquí debo elegir algo que sea por convicción y no por protocolo». «¿Y vas a encontrar eso entre velos y abanicos?», provocó Enrique. «Aquí todos representan, hasta los espejos mienten. Pero si quieres una esposa verdadera, quizás debas buscar entre las que no fueron invitadas a bailar». El comentario flotó en el aire por algunos segundos. Alejandro no respondió, pero algo en aquel consejo resonó dentro de sí. En la hacienda Beltrán, la actividad crecía. Doña Victoria preparaba una recepción de té modesta, con la sutil esperanza de que la noticia de su elegancia doméstica llegara a oídos del duque. Juliana ensayaba canciones en el piano. Cosette revisaba libros de etiqueta y Luciana bajaba por la escalera de servicio con una bandeja de plata en las manos, oyendo al fondo la melodía de un vals de la media luna resonar en el salón. Juliana cantaba con perfección, era innegable, pero sus ojos fríos, fijos en el espejo, no acompañaban la dulzura de la canción. Al cruzar el pasillo, Luciana escuchó las voces femeninas comentando sobre Alejandro. «Dicen que él rechazó la invitación de la condesa Fajardo», comentó Juliana. «Quizás esté más interesado en la marquesa de Rivera», dijo Victoria, con aire de quien probaba posibilidades. «Pero si sabemos jugar bien, él notará que ninguna otra casa tiene jóvenes tan bien preparadas como esta». Luciana bajó los ojos, como siempre hacía, pero dentro de sí una inquietud germinaba. No por celos o esperanza, ella no se veía como parte de ese juego, sino por la curiosidad de entender cómo alguien tan poderoso podía, al mismo tiempo, ser tan distante y tan presente en el aire que todos respiraban. Al regresar a la cocina, abrió la pequeña ventana de madera que daba al jardín de invierno
y observó el cielo. Estaba limpio, más gélido. Las hojas secas danzaban al viento, como si algo estuviera a punto de suceder. Ella no sabía lo que era, ni cuándo vendría, pero lo sentía. Y como todas las mujeres que aman sin aún saberlo, Luciana solo esperó en silencio. El gran salón del Palacio Rincón nunca había estado tan iluminado. Candelabros de cristal reflejaban 1000 facetas de luz sobre los espejos dorados, creando un cielo de brillos artificiales, donde ninguna estrella era tan centelleante como las miradas que allí se cruzaban. La élite de la Ciudad de México desfilaba por entre columnas de mármol y cortinas bordadas con hilos de oro, como si el mundo entero se hubiera detenido para celebrar solo la belleza, el poder y las alianzas silenciosas que se formarían esa noche. El baile de invierno era, sin duda, el más esperado de la temporada. Era en él que se tejían promesas de compromiso, que se decidían herencias futuras, que las madres orgullosas mostraban a sus hijas como trofeos bien pulidos. Cada gesto, cada risa, cada paso en la pista era parte de un teatro minucioso, donde nadie osaba salirse del papel, excepto aquellos que nunca habían sido invitados al escenario. En la Hacienda Beltrán, las horas que antecedieron al baile fueron de tensión ensayada. Doña Victoria supervisaba cada detalle con ojos implacables. Juliana usaba un vestido verde jade con mangas de encaje y una gargantilla de esmeraldas que realzaba el contorno elegante del cuello. El moño lateral alto, adornado con una peineta de oro, le daba el aire de una dama lista para conquistar la cima de la aristocracia. Cosette, en tonos lavanda y plata, parecía más contenida, con el cabello trenzado alrededor de la cabeza y un broche con amatistas delicadas prendido junto al cuello. Mientras las hermanas se preparaban bajo las miradas exigentes de la madrastra, Luciana bajaba discretamente las escaleras de servicio, cargando en las manos guantes de encaje, abanicos y un estuche de joyas que debería entregar a la sirvienta principal de la casona anfitriona. Vestía su vestido rosa, sencillo, con costuras visiblemente rehechas a mano y encajes que ya habían perdido la frescura del tiempo. No había adornos en su cabello castaño oscuro, solo una cinta crema atada con modestia. Victoria apenas la miró al cruzarse en el pasillo. Solo susurró: «Quédate en bambalinas y no te atrevas a cruzar el salón». Luciana no respondió. Sabía su lugar, o al menos el lugar donde la obligaban a permanecer. El carruaje partió rumbo al Palacio Rincón, bajo un cielo límpido, donde la luna llena parecía derramar plata sobre los tejados de la Ciudad de México. Al llegar, Juliana y Cosette bajaron con la altivez esperada. La madrastra las seguía justo detrás, envuelta en un chal de terciopelo negro con flecos bordados a mano. Luciana saltó al último, cargando discretamente un envoltorio con los abanicos y pañuelos de repuesto, y fue inmediatamente conducida a la entrada lateral, destinada a los empleados y músicos. Dentro del palacio, el sonido de los violines llenaba el ambiente con una delicadeza hipnotizante. La música de Bellini se entrelazaba con las conversaciones bajas y las risas contenidas. Los hombres vestían fracks oscuros con chalecos coloridos y corbatas de seda, mientras las mujeres desfilaban vestidos que parecían hechos de niebla y deseo. Alejandro de Montejo llegó sin alarde. Usaba el mismo traje marrón oscuro con el chaleco ligeramente satinado bajo la luz de las velas. La corbata, color borgoña oscura, contrastaba con la camisa impecablemente blanca. Caminaba con la naturalidad de quien no necesita anunciar su llegada, y aún así, la sala pareció encogerse a su alrededor. Las miradas lo seguían como si el aire a su alrededor tuviera un perfume diferente. Victoria, posicionada estratégicamente junto al salón central, percibió el momento en que el duque cruzó las puertas. Empujó ligeramente a Juliana hacia adelante, como quien lanza una pieza en un tablero. Es ahora, recuerda, modestia, pero no sumisión, susurró entre los dientes. Juliana avanzó con elegancia, los ojos fijos en la figura del duque, que se había detenido para saludar a un viejo general con quien había entablado amistad en su juventud. Cosette se quedó atrás, hesitante, pero obediente. Luciana, por su parte,
Había sido enviada a bambalinas para entregar un paquete de mantas extras para el salón exterior. Sin embargo, al pasar por uno de los pasillos laterales, se sintió atraída por un murmullo diferente. La música había cambiado. Ahora los músicos ejecutaban un vals que ella conocía bien, uno que su padre solía tocar en el viejo piano antes de las cenas, cuando aún había alegría en aquella casa. Ella se acercó al salón, movida no por la desobediencia, sino por una nostalgia que la dominó como un viento súbito. Al cruzar discretamente la puerta entreabierta, se quedó por un instante inmóvil. La luz reflejada en los espejos, el sonido de las faldas girando en el mármol, las risas, los suspiros, todo la envolvió como si fuera un sueño que jamás le había sido permitido soñar. Y fue en ese instante que él la vio. Alejandro, recién girado después de saludar a un conde francés, dejó que su mirada vagara distraídamente por el salón, y entonces se detuvo. Había algo en medio del lateral de la sala, casi oculta detrás de una cortina de terciopelo y sombras. Algo o alguien, Luciana. La joven, parada con el vestido rosa sencillo y el cabello suelto alrededor de los hombros, miraba el salón con una mezcla de fascinación y melancolía. Era como si perteneciera a aquel mundo y al mismo tiempo como si el mundo jamás la hubiera notado. Los ojos de Alejandro se estrecharon. Había belleza allí, sí, pero no una belleza forjada en espejos y maquillaje. Había una serenidad firme, una dignidad silenciosa que gritaba mucho más fuerte que las carcajadas a su alrededor. Él dio un paso sin pensar, guiado solo por la impresión de que si no se acercaba, algo importante se le escaparía para siempre. Luciana lo vio en el mismo instante y sintió el suelo estremecerse bajo sus pies. No sabía su nombre, pero supo quién era él. El hombre que todos mencionaban, el hombre que no sonreía sin razón, el hombre que ahora la miraba como si ella fuera alguien. El tiempo entre ellos duró segundos, quizás menos, pero fue suficiente para que ambos respiraran el mismo silencio, para que ambos entendieran que aquel instante no pertenecía a nadie más. Y entonces, como una hoja fría rompiendo el encanto, doña Victoria surgió al lado de Luciana, sujetando su brazo con fuerza y firmeza. «¿Qué haces aquí?», dijo entre dientes con la sonrisa social aún pegada en el rostro. «Vuelve inmediatamente». Luciana solo bajó los ojos, pero antes de ser jalada, tuvo la osadía de lanzar una última mirada al duque, y él, sin mover los labios, respondió con los ojos. No era piedad, no era deseo, era algo más denso, algo como reconocimiento. Victoria la arrastró por los pasillos de servicio como si apagara una vela encendida en un lugar indebido. Juliana, que observaba todo del otro lado del salón, apretó los puños. Cosette solo desvió la mirada. Alejandro permaneció inmóvil por algunos segundos. Después retomó su postura y caminó hasta la baranda lateral. Pero su mente, hasta entonces tan calculada, ahora se distraía. No con la música, no con los nombres que le eran presentados, sino con un rostro, con un vestido rosa, con un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra dicha esa noche. Los jardines del Palacio Rincón parecían flotar en aquella noche de cielo límpido, iluminados por faroles de hierro forjado y antorchas de aceite que lanzaban sombras doradas sobre las estatuas y arriates cubiertos de lavanda y hortensias. Allí, lejos del murmullo del salón principal, el aire era más fresco, más libre y más sincero. Las risas elegantes y la música de los violines, filtradas por las paredes de piedra y ventanas arqueadas, llegaban solo como un susurro distante. Había algo encantado en ese lugar, algo que parecía invitar al olvido de las máscaras. Luciana Beltrán caminaba despacio entre las hileras de arbustos altos, con los dedos rozando suavemente las hojas rociadas. El vestido rosa, aunque sencillo, ganaba un aura de magia bajo la luz de las llamas titilantes. Su cabello castaño oscuro caía suelto sobre los hombros, sin adornos, sin joyas, pero con la suavidad de quien jamás debería ser escondida. Ella no debía estar allí, lo sabía, pero necesitaba respirar. Después de la mirada que había intercambiado con aquel hombre en el salón, una mirada que aún le quemaba en su memoria, su pecho parecía demasiado oprimido para caber dentro del ático, donde solía esconderse.
Entonces él apareció. Alejandro de Montejo, el duque, surgió como parte de la noche, caminando con firmeza y silencio entre los árboles floridos. Usaba el mismo traje oscuro con el chaleco que captaba los reflejos del fuego como oro derretido. Sus pasos no hesitaban, pero sus ojos buscaban. Y cuando encontraron los de ella, no hubo palabra capaz de contener lo que surgió en ese instante. Luciana retrocedió por reflejo, pero no corrió. El corazón le latía con fuerza en su pecho, como si pidiera socorro o permiso. «Perdone que la interrumpa», dijo él con la voz grave y calma, «pero tuve la impresión de que usted también necesitaba aire». Ella no respondió de inmediato. Lo miraba con sorpresa y recelo. No podía creer que aquel hombre, el mismo que todas las mujeres codiciaban, que hacía a la sociedad contener la respiración, le hubiera dirigido la palabra. «Yo solo vine a dejar las mantas para los sirvientes», murmuró, bajando la mirada. «Y acabó encontrando el único lugar donde se puede respirar en paz», completó él con un leve sonrisa en los labios. Luciana alzó los ojos hesitante. Él no se burlaba. No la miraba con desdén ni con lástima. Había allí algo diferente, un interés sutil pero genuino, un calor que no venía de la antorcha más cercana, sino de la forma en que él parecía verla por dentro. «Usted no es una de las jóvenes presentadas esta noche», observó cuidadosamente. «No soy presentada en ninguna noche», respondió ella con suavidad y tristeza contenidas. Alejandro dio un paso más cercano, pero respetó la distancia. Su mirada se mantuvo firme, pero sin invadir. Él parecía buscar respuestas que ella no sabía si podía ofrecer. «Perdone mi insistencia», dijo él después de un breve silencio, «pero siento que hay mucho más en usted de lo que le permiten mostrar». Luciana sintió la garganta apretarse. Quiso agradecer, quiso huir, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, el sonido de pasos surgió justo detrás. «Qué escena curiosa», dijo una voz cargada de falsa ligereza con un leve tono de ironía. El conde Rincón surgió de entre los arbustos, acompañado de dos caballeros jóvenes y risueños. Sus ojos estaban fijos en Luciana, con un brillo malicioso. Vestía un frac color vino oscuro con chaleco dorado y sostenía un bastón solo para ostentar. «Perdón por la intromisión, su gracia», dijo él, inclinándose brevemente para Alejandro. No sabía que ya le tomaba gusto a los secretos de la casa Beltrán. Luciana empalideció. «Conde Rincón», respondió Alejandro con la voz controlada, pero fría. «Ahora no seamos tan formales», continuó el conde, dando una vuelta alrededor de ellos, como un lobo rondando a su presa. «Esta muchacha que tan encantadoramente aparece y desaparece por los rincones, ¿no es hija de la sirvienta principal o algo así? ¿O sería algún fruto bastardo del difunto conde Beltrán? Esas historias siempre se me escapan». Luciana sintió el mundo girar, la respiración se le iba y el rostro le quemaba como si 1000 ojos la estuvieran juzgando. Alejandro, por su parte, dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y Rincón. «Creo que usted no percibió que su compañía es indeseada en este momento». Rincón rió pero no retrocedió. «Solo estoy diciendo que todos ya murmuran. A la sociedad le gustan los escándalos, su gracia». «¿Y esta joven?», lanzó una mirada fulminante a Luciana. «Parece ser uno de ellos, después de todo. ¿Por qué más estaría escondida?». En ese momento, Juliana Beltrán surgió a la entrada de los jardines con Cosette justo detrás. El grupo lo notó de inmediato. Juliana caminó hasta ellos con la altivez de quien ve en el caos una oportunidad de brillar. «¿Todo bien?», preguntó con fingida inocencia. «Solo una pequeña confusión», respondió Rincón. «Parece que su gracia se encaprichó con una flor que brota en bambalinas». Juliana sonrió sin humor, miró a Luciana con ojos entrecerrados y dijo, en tono bajo lo suficiente para parecer casual, pero alto lo bastante para ser oído por los demás: «Ella no es exactamente parte de la familia. Mamá la acogió por piedad tras la muerte del conde». Luciana se congeló. Cosette, parada a pocos pasos, no dijo nada, pero sus ojos vacilaron. El silencio que se siguió fue más cruel que cualquier palabra dicha. Luciana inclinó la cabeza y dio un paso hacia atrás. Después, sin pedir permiso,
Se dio la vuelta y caminó rápidamente para alejarse. Sus ojos empañados nublaban su visión y el sonido de las risas a lo lejos se volvía un zumbido ensordecedor. Ella no lloró delante de ellos, pero cada paso hacia el lateral del palacio era un golpe. Cada palabra que resonaba en su mente era una flecha. Bastarda, oculta, escándalo. Alejandro no la impidió ir, pero tampoco olvidó lo que vio en sus ojos. No era culpa, era vergüenza, una vergüenza que no le pertenecía. Él se volvió para Juliana con expresión impasible. «Gracias por aclarar», dijo seco. Juliana, confusa, intentó sonreír. «Solo quise evitar malentendidos, Su Gracia. Hay demasiados chismes esta noche». «Sí, y curiosamente, todos surgen del mismo punto». Sin esperar respuesta, Alejandro dio media vuelta y caminó de regreso al salón. Enrique lo observaba a la distancia, recargado en la baranda con una copa de vino en la mano. «Ahora entiendo», murmuró Enrique para sí mismo. «Entre velos y abanicos es fácil esconder mentiras, pero hay ojos que aún ven». Y en aquella noche, por primera vez, Alejandro comenzó a dudar de la verdad cuidadosamente servida en bandejas de plata, porque había algo errado, algo que no se decía en voz alta, pero que sangraba en los ojos de la mujer de vestido rosa que todos insistían en borrar. Y la duda para un hombre como él era el primer paso para la revelación. La mañana siguiente, al baile, amaneció fría. Envuelta en una niebla espesa que se arrastraba por las colinas de la Ciudad de México, como un manto de secretos no dichos. La hacienda Beltrán parecía un barco encallado en medio de la bruma, y dentro de sus pasillos el silencio era más cortante que cualquier grito. Luciana se despertó antes del sol. No había dormido. Había pasado la noche entera sentada junto a la pequeña arca de madera, donde guardaba el vestido rosa, intentando comprender cómo un instante de luz pudo transformarse en una noche de humillación. La mirada de Alejandro en el jardín, tan intensa, aún le quemaba en la memoria. Ahora, al pensar en lo que había oído, en el tono venenoso de Rincón, en las palabras medidas de Juliana, sentía una náusea mezclada con una opresión en el pecho. No sabía si lloraba por lo que dijeron o por lo que ella misma sentía. Sabía solo que la cuerda invisible que la ataba a la casa de la madrastra se había apretado más. En el piso inferior, el eco de los pasos de doña Victoria rompía el silencio. El perfume fuerte de agua de colonia anunciaba su llegada antes incluso de que ella surgiera en el cuarto estrecho de Luciana. Abrió la puerta sin llamar, como siempre hacía, y entró con un aire de triunfo, disfrazado de preocupación moral. «¿Nos expusiste, Luciana? ¿Crees que no vi? ¿Crees que la Ciudad de México no comenta?», dijo su voz, sonando como el chasquido de una hoja. Luciana se mantuvo de pie, las manos entrelazadas al frente del cuerpo, intentando contener el temblor. No había réplica posible que no fuera interpretada como insolencia. Victoria caminó hasta ella, se detuvo a pocos centímetros de distancia y bajó el tono, pero no la amenaza. «Te advertí que no salieras de bambalinas. Advertencia dada. Es orden dada. No tienes lugar en el salón, ni en los jardines, ni en las miradas. Si quieres evitar un escándalo aún mayor, quizás debas pasar un tiempo en un convento. Las monjas sabrán cómo educar tu humildad». Luciana sintió las piernas flaquear como con un viento. La palabra sonó como una puerta cerrándose para siempre. No que temiera el claustro, sino el abandono definitivo. Sería la prueba de que Victoria había logrado borrar su nombre, su rostro, su historia. Como respuesta, no salió más que un susurro. «Yo no hice nada». «Exacto. No hiciste nada para impedir que él te notara», replicó la madrastra con los ojos entrecerrados. «Esto es peor que insolencia. Es traición». En la puerta, Cosette observaba la escena en silencio. Sus dedos crispados sujetaban el marco de la puerta. Miraba a su hermana con una mezcla de compasión y miedo. Quería decir algo, quería interceder, pero sabía que una palabra mal colocada podría traer la furia materna sobre ella también. Cuando finalmente abrió la boca, su voz salió débil. «Mamá, quizás no sea necesario el convento». Victoria se volvió de inmediato,
el rostro crispado en una sonrisa glacial. «No interfieras, Cosette. Aún eres demasiado joven para comprender. Y tampoco quiero que aprendas malos hábitos. Esta muchacha necesita entender su lugar, y tú, más que nadie, debes saber que la obediencia es la única virtud que sostiene a una dama». Cosette bajó los ojos y retrocedió, sintiendo el sabor amargo de la culpa. Juliana, al contrario, entró en la escena como una brisa helada, alzando las cejas con desdén. «Mamá tiene razón. Luciana necesita aprender que cada gesto fuera de lugar mancha el nombre de nuestra familia. No podemos darnos el lujo de rumores, mucho menos de piedad. El convento quizás le sirva de lección». Luciana alzó los ojos para Juliana. No había odio en su mirada, solo una tristeza profunda, como si finalmente aceptara que su hermana se había vuelto cómplice voluntaria de su prisión. No respondió, solo apretó la tela del vestido rosa con los dedos, como quien sujeta un ancla invisible. Victoria enderezó la postura, satisfecha con el efecto de sus palabras, y salió del cuarto. Juliana la siguió, el perfume de esmeraldas y ambición, dejando un rastro invisible en el aire. Cosette se quedó al último, casi volvió para decir algo, pero se detuvo en el umbral. Cuando finalmente habló, su voz era solo un soplo. «Lo siento, Luciana». Después cerró la puerta suavemente, dejando a su hermana sola con sus pensamientos. En el piso de abajo, Victoria ya articulaba mentalmente cómo explicaría lo ocurrido a las damas de la Ciudad de México. Era maestra en transformar villanía en virtud a los ojos de la sociedad. Luciana sería presentada como una protegida indisciplinada que necesitaba corrección. Juliana como la hija modelo. Cosette como la sombra bien portada. Todo perfectamente ordenado. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Alejandro de Montejo observaba el paisaje desde su baranda con el semblante serio. El sol de la mañana se filtraba por las nubes, lanzando claroscuros tenues sobre las colinas. Él aún sentía el calor del momento en el jardín, pero ahora ese calor se mezclaba con inquietud. Las palabras de Rincón resonaban como un zumbido desagradable en su mente. Bastarda, sirvienta, escándalo. Había algo errado, todo muy conveniente, muy bien encajado, como una historia ensayada para engañar a los incautos. Alejandro no era un hombre ingenuo. En Roma había aprendido a descifrar mentiras por el tono de voz, por el temblor de una mirada, por el exceso de detalles en una versión. Y lo que había oído esa noche tenía el perfume de la intriga, no de la verdad. Llamó a Enrique Montejo a su despacho y pidió vino, no para beber, sino para ocupar las manos mientras hablaba. Su primo llegó sonriente, pero al ver el semblante del duque dejó la ironía habitual. «Estás preocupado», dijo Enrique sentándose en la silla de cuero. «Estoy curioso», corrigió Alejandro. «Curioso por la manera en que esta ciudad gusta de borrar a unos y exaltar a otros. Curioso por la prisa con que todos juzgan». Enrique se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Primo, conozco esa mirada. Es la misma que tenías antes de aceptar misiones en Roma. Déjame hablarte como amigo. Cuidado. Esta muchacha, esta Luciana, puede ser solo una distracción peligrosa. No sabes a ciencia cierta quién es, y si los rumores son ciertos, no hay nada más arriesgado para un duque que involucrarse con una mujer sin título claro». Alejandro no desvió los ojos de la llama de la chimenea. Habló despacio, cada palabra pesando más que la anterior. «Precisamente por no saber es que quiero saber. No soy hombre de rumores, soy hombre de hechos. Y algo me dice que esta historia tiene más capas de las que me quieren mostrar». Enrique suspiró moviendo la cabeza. «Ya vi esta película. No terminas bien cuando decides enfrentar a toda una ciudad por un misterio. Aún así, reconozco que tu intuición rara vez se equivoca. Si vas a investigar, hazlo en silencio. No les des munición a tus enemigos». Alejandro alzó los ojos a su primo, el verde profundo chispeando en la penumbra del despacho. «No es solo curiosidad, Enrique. Hay algo en sus ojos, algo que no sé explicar, como si ella llevara dentro de sí una verdad que nadie osa decir. Y necesito descubrirlo». Enrique quedó en silencio por un momento. Después se levantó, se ajustó el frac gris plomo
y con una sonrisa cansada dijo: «Entonces no dije nada, pero recuerda, en la Ciudad de México el escándalo es una moneda más valiosa que el oro. Todos la usan, pocos sobreviven a ella». Cuando Enrique salió, Alejandro se quedó solo con sus pensamientos. El sonido del viento allá afuera se mezclaba con el crepitar de la chimenea. Él se levantó, caminó hasta la ventana y miró el horizonte. Allí, entre la neblina y los tejados, estaba la hacienda Beltrán, tan cercana y al mismo tiempo tan inaccesible, un tablero de intrigas donde una pieza estaba a punto de moverse. En la hacienda, Luciana se arrodilló ante la pequeña arca de lino donde guardaba el vestido. No tenía lágrimas en los ojos, pero el corazón le latía descompasado. El convento se cernía como una sombra en su futuro, pero en ese momento ella se negaba a entregarse al desespero. Pasó los dedos por los encajes gastados de la tela y cerró los ojos. Un recuerdo de su padre le vino a la mente. No una imagen, sino una sensación de calor, de música, de libertad. Allá afuera, en el patio, Cosette se detuvo junto a la fuente de mármol, miró el cielo nublado, respiró hondo y sintió que algo dentro de ella se movía. No sabía aún lo que haría, ni si tendría valor, pero por primera vez se preguntó si el silencio no era también una forma de crueldad. Y así, mientras los carruajes volvían a circular por la ciudad y los preparativos para nuevos bailes se hacían con prisa, dos mundos opuestos, el del duque y el de la joven oculta, comenzaron a mover engranajes invisibles. El peso del desprecio no asfixiaba solo a Luciana, era el peso de una mentira compartida por toda una sociedad. Y sin saberlo, cada mirada, cada paso, cada decisión en aquella mañana fría estaba construyendo el camino para una verdad que nadie osaba imaginar. El campanario de la Catedral Metropolitana sonó 6 veces cuando Alejandro de Montejo cruzó los escalones de piedra de la pequeña parroquia en las afueras de la Ciudad de México. El cielo, cubierto por nubes blanquecinas, amenazaba lluvia, pero el duque no traía capa ni paraguas. Su rostro serio contra el viento frío de la mañana expresaba solo un único propósito: obtener la verdad que la Ciudad de México parecía empeñada en enterrar. En el interior de la iglesia, los vitrales filtraban una luz suave que coloreaba el suelo de piedra con tonos de rubí, ámbar y esmeralda. El olor a incienso antiguo aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume sutil de las velas que ardían silenciosamente ante el altar. Todo allí era serenidad, excepto en el corazón del hombre que entraba a aquel santuario con pasos decididos. El padre Julio Contreras, ya anciano, de sotana negra gastada y mirada bondadosa, aguardaba en el banco lateral, entre columnas ornamentadas por detalles barrocos. Al ver a Alejandro, se levantó con dificultad y se inclinó levemente, una señal de respeto que el duque respondió con un ademán contenido. «Le agradezco por recibirme, padre, aún sin aviso», dijo Alejandro con la voz grave y contenida. «Un hombre de honor siempre será bienvenido en esta casa, su gracia», respondió el sacerdote, invitándolo a sentarse a su lado. Hubo un instante de silencio entre los dos, interrumpido solo por el sonido distante de las hojas siendo sopladas en el patio exterior. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Necesito preguntarle sobre una joven, Luciana Beltrán». El viejo padre cruzó los dedos sobre el regazo y alzó la mirada a la imagen de la Virgen María, como si buscara fuerzas para decir lo que cargaba desde hacía tantos años. «Entonces llegó la hora», murmuró él, más para sí que para el duque. «Le confieso, su gracia, que por mucho tiempo temí que esa verdad jamás saliera a la luz». Alejandro permaneció en silencio, respetando el tiempo del sacerdote. «Luciana es hija legítima del conde Lorenzo Beltrán, fruto de su primer matrimonio con la condesa Elena Guzmán», comenzó él con voz baja, pero firme. «Se casaron jóvenes por amor. Elena era una mujer dulce, de salud frágil, pero de espíritu firme. Luciana nació prematura, casi la perdimos, y pocos meses después, Elena falleció». El padre hizo una pausa emocionado antes de continuar. Lorenzo jamás se recuperó de la pérdida, se sumergió en sus quehaceres y poco tiempo después
fue persuadido a unirse a Victoria, un matrimonio arreglado, frío, político. Ella trajo consigo 2 hijas pequeñas y una ambición que muchos no vieron a tiempo. Alejandro cerró los ojos brevemente, absorbiendo cada palabra. «¿Y qué pasó con Luciana?», preguntó, ya conociendo en parte la respuesta. «Fue borrada», dijo el padre con amargura contenida. Victoria eliminó todos los vestigios de la primera esposa, retratos, vestidos, libros, hasta los documentos de la unión. La niña fue mantenida en la casa, sí, pero siempre a la sombra, siempre en la condición de casi nada. El conde, cansado, resignado, aceptó en silencio. Creo que en el fondo creía estar protegiendo a su hija, aunque fue justamente lo contrario. Las manos de Alejandro se cerraron en puños sobre las rodillas. La respiración se volvió más pesada. Él no conocía a Elena, no había conocido a Lorenzo personalmente, pero sabía reconocer un acto de cobardía cuando lo veía, y lo que había sido hecho con Luciana era más que negligencia, era una injusticia cuidadosamente orquestada. «¿Hay registros? ¿Algo que compruebe esa filiación?», insistió. El padre Julio asintió lentamente. «Tengo copias guardadas en mi casa parroquial, actas antiguas, correspondencias. Lorenzo me confió algunas cosas cuando presintió que no viviría mucho, y me hizo prometer que si un día la verdad quisiera salir de la oscuridad, yo ayudaría». Alejandro miró al altar por un instante. Después fijó los ojos en el padre. «Entonces llegó ese día, y yo no permitiré que Luciana siga cargando un nombre silenciado». Mientras tanto, en la hacienda Beltrán, Luciana permanecía en el cuarto del ático, de donde ahora solo salía cuando era convocada. Desde la amenaza del convento, la casa se había vuelto un laberinto de pasos vigilados. Las sirvientas, antes indiferentes, ahora la miraban con escarnio contenido. Incluso los sirvientes más antiguos pasaron a callar ante su presencia. Juliana dictaba las órdenes con más arrogancia que nunca, y Victoria, aunque menos visible, parecía mover cada pieza del juego con maestría cruel. Luciana pasaba largas horas sentada en la ventana estrecha, observando los tejados grises de la Ciudad de México y el cielo siempre cubierto por nieblas. Sus pensamientos no estaban solo en la humillación sufrida, sino en la extraña sensación de que algo se estaba moviendo más allá de los muros de la casa. Algo indefinible, un presentimiento. En la tarde de ese mismo día, Cosette entró en su cuarto sin llamar. Traía una bandeja de té y pan seco, pero sus ojos tenían una inquietud diferente. Colocó la bandeja sobre la mesa y se acercó en silencio. «Escuché a mamá conversando con Juliana», dijo con hesitación. «Están decididas a enviarte al convento de la Misericordia. Ya mandaron carta». Luciana solo cerró los ojos. «No quiero que vayas», continuó Cosette en un susurro, «pero no sé qué puedo hacer». Luciana alzó la mirada y sonrió, una sonrisa triste pero sincera. «Estás aquí. Eso ya es mucho». Cosette pareció aliviada, pero el corazón aún pesaba. Sabía que el tiempo se agotaba. Si pudiera probar que eres legítima, que eres hija del conde, todo cambiaría. «Nadie lo cree», respondió Luciana. «Ni siquiera yo a veces, porque me enseñaron a callar, a existir a medias». Cosette bajó la cabeza. Sentía vergüenza, culpa e impotencia, pero también una semilla de valentía comenzaba a germinar dentro de ella. En el atardecer, el padre Julio entregó a Alejandro un pequeño cofre de madera antigua, guardado bajo las tablas del piso de su casa. Allí dentro, cuidadosamente protegidos por paños finos, estaban un retrato de Elena sosteniendo a la bebé Luciana en brazos, una carta de Lorenzo escrita a mano, confirmando la filiación, un acta de nacimiento original con la firma del padre y un diario de Elena, con pasajes que describían a la niña como luz en medio del dolor. Alejandro sostuvo cada documento con reverencia, como si tocara un alma viva. Aquello no era solo papel, era la verdad que había sido silenciada. Era la memoria de una mujer que había luchado por amor y de una hija que nunca había tenido voz. Al salir de la parroquia, la noche ya había caído. Las calles estaban húmedas y oscuras, pero en sus ojos había fuego.
La injusticia cometida contra Luciana Beltrán no sería olvidada. Él no lo permitiría, y aún sin saber cómo o cuándo, se prometió a sí mismo que haría que su nombre fuera restaurado con honor, con dignidad y con el respeto que la Ciudad de México insistía en negar. La verdad por fin comenzaba a emerger y con ella un nuevo destino. El sol apenas había despuntado sobre los tejados grises de la Ciudad de México cuando los rumores comenzaron a correr como fuego entre hojas secas. En cada salón de té, en cada sombrerería frecuentada por las damas de la nobleza, en cada esquina donde los sirvientes intercambiaban miradas cómplices, un mismo nombre era susurrado, y no con reverencia: Luciana Beltrán. Decían que ella no era solo una protegida de la familia Beltrán, sino algo mucho peor para los estándares sociales de la época. Una amante, una mujer escondida, mantenida en las sombras para satisfacer deseos de un hombre que hasta entonces había sido ejemplo de honor. El nombre de Alejandro de Montejo, antes símbolo de austeridad e integridad, ahora se veía envuelto en rumores ácidos y juicios no dichos. ¿Quién había iniciado tal veneno? No era secreto. El conde Rincón, herido en su orgullo por haber sido desconsiderado públicamente por el duque, movía las piezas con la habilidad de un conspirador nato. No lo hacía en voz alta, claro. Prefería las confidencias murmuradas en los jardines durante paseos matinales, los comentarios ambiguos dejados en el aire como un perfume demasiado fuerte, las insinuaciones plantadas en los oídos correctos. Se decía, por ejemplo, que Luciana frecuentaba los pasillos de la hacienda Montejo en horarios inapropiados, que su nombre jamás había constado en los registros de bautismo de la aristocracia, que su madre había sido una criada hecha pasar por esposa, y que el duque, embrujado por ojos tristes y modos humildes, había perdido completamente el juicio. Lo más cruel, sin embargo, era la forma en que esas mentiras se presentaban con aires de compasión. «Pobre duque», decían algunas damas, abanicando los abanicos con pesar teatral. Siempre tan íntegro, tan reservado, pero todos tienen sus momentos de debilidad. Alejandro, al saber de los rumores, se mantuvo en silencio durante 2 días enteros. Observaba, esperaba, meditaba, no por debilidad, sino por estrategia. Sabía que cada palabra mal colocada podría ser usada contra él y que para defender a Luciana necesitaría actuar con más que rabia, necesitaría honor. Pero todo cambió en la noche de la cena en casa de los marqueses de Valdés. Allí, delante de una mesa repleta de cristales, porcelanas y platos servidos en orden milimétrico, Rincón osó más de lo debido. Con una sonrisa en los labios y una copa de vino en las manos, entre un brindis y otro, dejó escapar: «Dicen que los ojos más puros esconden los pecados más encantadores y que ciertos duques andan encantados con lo que jamás podría ser tocado a la luz del día». El salón cayó en silencio, no por la frase en sí, sino por la certeza de que ella tenía un blanco, y ese blanco era Luciana. Alejandro posó su copa sin ruido. Sus ojos, fríos como el acero recién forjado, se fijaron en el conde. «¿Tiene algo que declarar directamente, conde Rincón?» Rincón arqueó las cejas con falsa sorpresa. «Solo repito lo que los pasillos susurran, su gracia, y si hay algo que esconder, que se esconda bien». El duque se levantó. El gesto sobrio y firme hizo que los demás invitados imitaran su postura. Las damas se miraron entre sí. Los caballeros suspendieron sus conversaciones. El clima había cambiado. Un duelo estaba a punto de nacer, y nadie osaría impedirlo. «Ah, mañana al amanecer», dijo Alejandro, enfrentando a Rincón con serenidad despiadada en el bosque de los Álamos, con testigos, como manda la tradición entre hombres que perdieron la lengua y necesitan de la espada para hacerse entender. Rincón empalideció levemente, pero asintió. «Como desee su gracia». La mañana siguiente llegó húmeda y silenciosa. El bosque de los Álamos en las afueras de la ciudad parecía un cuadro en tonos de gris y verde pálido. Las hojas húmedas susurraban sutilmente a cada paso, y una leve neblina se alzaba entre los troncos retorcidos. Alejandro llegó puntualmente, vistiendo un sobretodo oscuro sobre el chaleco. No traía alardes ni escolta, solo Enrique,
que permanecía en silencio, sosteniendo una de las espadas envueltas en tela fina. Rincón llegó poco después, acompañado por 2 hombres nerviosos y por un sirviente que temblaba más que él. Vestía un atuendo muy bien alineado, pero sus ojos lo delataban. Había más miedo que honor en su postura. La espada fue entregada a cada uno. No sería un duelo a muerte. La Ciudad de México ya no toleraba ese tipo de violencia, sino un duelo simbólico, donde la sangre, aunque mínima, sirviera como respuesta. El primer embate fue contenido. Rincón intentaba mantener la elegancia, pero sus golpes eran torpes. Alejandro, por su parte, se movía con la precisión de quien no pretendía herir, sino enseñar. En 3 movimientos rápidos, desarmó al conde, haciendo que su espada cayera en el césped mojado. Todos los presentes entendieron el gesto. Alejandro no quería matar, quería callar. Rincón, humillado, se retiró en silencio. Enrique suspiró y sonrió de lado. El honor fue restaurado, dijo él mientras ayudaba al duque a quitarse los guantes. Pero los escándalos, esos apenas están comenzando. En aquella misma tarde, Diana Beltrán invadió la hacienda Montejo, sin ser anunciada, con el rostro tomado de tensión y orgullo herido. Había sido avisada del duelo. Sabía que su nombre, su casa, su reputación estaban ahora pendiendo de un hilo. Alejandro la recibió en el salón principal, manteniendo distancia educada. «Espero que comprenda que lo que sucedió hoy mancha el nombre de mi familia», dijo ella con voz firme, pero ojos vibrando de rabia contenida. «Lo que sucedió hoy fue un hombre defendiendo la verdad ante la calumnia», respondió él. «¿Y esa verdad tiene nombre?», insistió Diana. «Porque todos saben que Luciana no puede ser nadie. Ella es una impostora». Alejandro la observó por un instante, evaluando cada palabra, cada gesto. «Yo sé quién es y pronto todos lo sabrán también». Diana se mantuvo firme por algunos segundos, pero el veneno en su corazón desbordaba. Está arruinando su reputación por una sirvienta, por una sombra, por un error, que aún así no conseguí que me mirara ni por un segundo como la mira a ella. Alejandro no respondió, no por desprecio, sino por elección, porque no había explicación que no fuera aún más cruel. Diana entendió el silencio y, con lágrimas en los ojos que jamás caerían ante él, se dio la vuelta y se fue. Mientras tanto, Cosette caminaba por el pasillo de la hacienda con el corazón oprimido. Había escuchado a las sirvientas comentando sobre el duelo. Sabía que algo grande había sucedido, algo que cambiaba el curso de los acontecimientos. Y por primera vez se dio cuenta del abismo que separaba la verdad que conocía de la mentira que había sido obligada a aceptar por toda la vida. Entró en el cuarto de Luciana con pasos suaves. Su hermana estaba sentada en la ventana como siempre, pero había algo diferente en su semblante. Menos miedo, más cansancio. «Oí decir que el duque peleó con Rincón», murmuró Cosette. «Eso no cambia lo que dicen de mí», respondió Luciana, sin amargura, solo con un peso resignado. Cosette se sentó al lado de ella. «Pero quizás cambie lo que dicen de él. Y si él está dispuesto a manchar su nombre por el tuyo, quizás aún haya algo que hacer». Luciana la miró sorprendida por la valentía inesperada en sus palabras. «¿Por qué me dices esto?». Cosette hesitó. Después respondió con un hilo de voz. «Porque ya no soporto verte cargar sola un peso que no es tuyo». Allí, en ese pequeño intercambio, algo se rompió o quizás comenzó a repararse. Porque a veces es en la confrontación entre la mentira y la valentía que la verdad finalmente encuentra un camino. Y en aquel día, entre espadas y lágrimas no derramadas, Luciana dejaba de ser solo la hija olvidada. Ella comenzaba a convertirse en algo más, algo imposible de borrar. La mañana en la Ciudad de México amaneció sin color, como si el cielo hubiera decidido compartir la tristeza que reposaba sobre los tejados de la ciudad. Una niebla espesa cubría las aceras, silenciando incluso el sonido de los cascos de los caballos en las calles de piedra. Dentro de la hacienda Beltrán, el silencio era diferente. No era de paz, sino de sentencia. Luciana, aún con el cabello suelto y el rostro marcado por la vigilia de la noche anterior, fue despertada por el chirriar de la puerta del ático. No era una sirvienta cualquiera, era Victoria,
Vestía una bata oscura, su cabello recogido en un moño tenso y el rostro más pálido de lo habitual. Sus ojos ya no traían el tono calculado de quien controla todo, sino la frialdad cruel de quien ya ha decidido. «Prepárese», dijo ella sin acercarse. «El carruaje saldrá al mediodía. El convento de la Misericordia la recibirá con generosidad y silencio». Luciana no respondió. Sabía que las palabras eran inútiles ante quien se alimentaba del silencio ajeno. Se quedó sentada en el borde de la cama por largos minutos después de que Victoria salió, sintiendo la presión de un adiós que parecía definitivo. El corazón le latía despacio, como si intentara acompañar el peso del alma. Ella caminó hasta la esquina del cuarto, donde, cubierto por un paño de lino, reposaba el pequeño retrato de su padre. No era una pintura grandiosa como las que adornaban los pasillos de la hacienda. Era una miniatura enmarcada con madera simple que ella había escondido desde niña. El hombre del retrato tenía ojos firmes, una leve sonrisa en los labios y una expresión de melancolía digna. Era el único recuerdo que ella poseía de una vida que no había vivido. Se arrodilló ante la imagen, pasando los dedos sobre el cristal ya opaco por el tiempo. «Papá, lo intenté. Te juro que lo intenté». Las lágrimas que tantas veces se había negado a sí misma vinieron como lluvia de primavera, silenciosas, constantes e incontenibles. No era solo dolor, era el luto por todo lo que le habían negado, el nombre, el lugar, la historia. En la parte inferior de la casa, Victoria daba órdenes a las sirvientas para que prepararan el equipaje mínimo de Luciana. No quería despedidas, ni llanto, ni ruido, solo silencio, como convenía a las cosas que debían ser olvidadas. Juliana, sentada a la mesa de la biblioteca, hojeaba distraídamente un libro de etiqueta, aunque su atención estuviera puesta en el movimiento del pasillo. Sabía lo que estaba sucediendo. Sentía una punta de satisfacción al imaginar la casa libre de la presencia incómoda de su media hermana. Pero la incomodidad mayor era otra, la mirada de Alejandro. Él aún la perseguía, no de forma romántica, sino como un recuerdo amargo de que jamás había sido elegida. Cosette, sin embargo, observaba todo con inquietud creciente. Desde la noche anterior, cargaba en el pecho una culpa que se volvía insoportable. Sabía que Luciana era diferente, que había dignidad en cada gesto de ella, y que el castigo que le era impuesto era fruto de una mentira sostenida por cobardes. Caminaba de un lado a otro en el pasillo, apretando el pañuelo en las manos, sin valor para actuar pero sin fuerzas para seguir callada. A las 11:30, los sirvientes cerraron la maleta de Luciana. Solo un par de vestidos, 2 libros y un rosario antiguo. Ningún lazo, ningún aderezo, nada que hiciera recordar que allí había una mujer, una hija, un alma. Y entonces, el sonido. Primero un galope, después un grito. Por fin, el estruendo de las puertas abriéndose con violencia. Alejandro de Montejo invadió la hacienda Beltrán como un trueno en medio del silencio. Vestía un traje oscuro, el chaleco casi oculto bajo el sobretodo, y traía en los ojos el fuego de quien ya no aceptaba ser espectador de una injusticia. Los sirvientes retrocedieron, las hermanas bajaron las escaleras con prisa. Victoria, estática en el salón principal, se dio la vuelta con una sonrisa tensa. «Su Gracia, no esperaba una visita sin aviso», dijo, intentando mantener el tono altivo. «Usted borró a una hija legítima», respondió él sin rodeos, «y ahora quiere enterrarla viva tras las paredes de un convento». Victoria parpadeó sin respuesta inmediata, pero Juliana, ya posicionada al lado de su madre, intentó interceder. «Usted está siendo engañado, duque. Luciana es hija de Elena Guzmán, condesa legítima y primera esposa del conde Lorenzo Beltrán. Tengo en mis manos los documentos que prueban su linaje, su filiación y la traición cometida por esta casa», dijo él elevando el tono, haciendo que su voz resonara por las paredes como un decreto. Cosette, que presenciaba todo desde lo alto de la escalera, cubrió su boca con las manos. Lágrimas le corrían por los ojos. Sabía que era verdad y que el silencio ya no le servía más. «Mamá», murmuró, bajando un escalón con dificultad.
¿Por qué ella fue borrada? El salón entero se detuvo. Victoria hesitó. Por primera vez, su control se rompía ante ojos que siempre habían obedecido. Juliana, impaciente, tomó la delantera. Él está mintiendo. Ella manipuló todo, siempre se hizo la víctima. ¡Basta!, gritó Alejandro dando un paso adelante. Una mujer que vivió escondida durante 25 años no tiene poder de manipular nada, pero tiene derecho de existir y de ser reconocida. Luciana surgió en lo alto de la escalera. Usaba el vestido rosa, el mismo de siempre, sin bordados, sin joyas. Pero bajo la luz del vitral lateral parecía hecha de aurora. Bajó los escalones como quien atraviesa un abismo. Cada paso, una renuncia al miedo. Cuando llegó al último escalón, Alejandro caminó hasta ella, deteniéndose a pocos centímetros. «No volverás al convento, no mientras yo esté de pie en esta ciudad», dijo él con la voz baja pero cargada de promesa. Luciana intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Sus ojos empañados buscaban en los de él un ancla, una explicación, un refugio. «¿Por qué?», susurró. Él extendió la mano. «Porque hay verdades que cuando emergen ya no pueden ser enterradas». Ella aceptó la mano, y en ese gesto, más fuerte que cualquier palabra dicha, más elocuente que cualquier discurso, toda la sala comprendió que algo había cambiado. Victoria retrocedió. Juliana salió pisando fuerte, con el orgullo herido y el corazón en llamas. Cosette lloraba en silencio, ahora del lado correcto de la historia. Y Luciana, entre sombras y promesas, descubría lo que era finalmente ser vista. Y más que eso, ser protegida. En aquella casa donde tanto fue callada, ella por fin fue oída. Y en la mirada del hombre a su frente, ella encontraba por primera vez algo que nadie jamás le había ofrecido: pertenencia. La noche había caído sobre la Ciudad de México como un velo bordado de misterio. Los carruajes desfilaban lentamente por las calles iluminadas por faroles de gas, lanzando sombras danzantes sobre la acera de piedras. Las ventanas de los palacios y haciendas centelleaban con el reflejo de las velas y candelabros encendidos, pero ninguna resplandecía como la de la hacienda Montejo. En la entrada principal, sirvientes con librea dorada recibían a los invitados con reverencia. El escudo de la familia Montejo, tallado en madera oscura sobre la puerta doble, parecía brillar bajo la luz trémula de las antorchas. Dentro, el salón principal estaba transformado en un universo onírico. Telas en tonos de marfil y rosa pálido colgaban del techo, intercaladas con guirnaldas de flores frescas. Candelabros de cristal relucían como estrellas capturadas, y la orquesta afinaba los primeros acordes con precisión ceremonial. Alejandro, con el rostro parcialmente cubierto por una máscara de satén negro, observaba el salón desde lo alto de la escalera. Su atuendo de anfitrión era imponente, pero no ostentoso. La corbata de seda rubí contrastaba con la sobriedad del frac. Sus ojos atentos buscaban solo un rostro en aquella multitud de plumas, encajes y sonrisas disimuladas. Los nobles y sus damas, algunos con expresión de encanto, otros de sospecha, llenaban los pasillos y se agrupaban en torno a rumores. Todos sabían que aquella no era una noche común. La invitación firmada personalmente por el duque mencionaba una revelación impostergable, y el propio título de la ocasión, el baile del nuevo comienzo, había encendido la imaginación de la sociedad de la Ciudad de México. Mientras los invitados se mezclaban entre danzas y susurros, Luciana, aún aislada en uno de los salones internos, sentía el corazón latir como si intentara huir de su pecho. Estaba sola delante de un espejo de marco tallado, mientras una sirvienta ajustaba los últimos detalles de su vestido. La seda rosa vibrante, entremezclada con encajes dorados, no era solo una vestimenta, era un símbolo, una afirmación, un grito silencioso contra los años de invisibilidad. Su cabello, recogido en un moño bajo con horquillas de perla, revelaba el cuello y la postura noble que siempre había estado allí, aun sin que el mundo quisiera verla. Luciana respiró hondo. Las manos le temblaban. «¿Qué estoy haciendo aquí?», susurró al espejo. Pero no hubo respuesta, solo el reflejo de una mujer que, aun con miedo,
había decidido no retroceder. Cuando el reloj del gran salón anunció las 11:30 de la noche, Alejandro fue a su encuentro. Entró sin ceremonia, prescindiendo de sirvientas y protocolos. Al verla, se detuvo por un instante. Sus ojos recorrieron cada detalle: el vestido, la forma en que la luz de la lámpara acariciaba su piel clara, el brillo contenido en la mirada que se negaba a ceder al pánico. «¿Estás lista?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Luciana asintió con un leve movimiento de cabeza. «Todavía tengo miedo», confesó sin esconder la vulnerabilidad. «Yo también», él admitió con una media sonrisa. «Pero hay momentos en que la valentía es solo el miedo que eligió seguir adelante». Le ofreció el brazo. Ella aceptó. Juntos caminaron por los pasillos hasta lo alto de la escalera principal. Cuando surgieron en lo alto del salón, los músicos interrumpieron la melodía. Un silencio reverente cayó sobre los invitados. Las máscaras no bastaban para ocultar los ojos desorbitados, los labios entreabiertos, los murmullos ahogados. Luciana bajaba lentamente, guiada por Alejandro, como si cada escalón la condujera de vuelta al lugar que le fue negado. En el centro del salón, un pequeño altar había sido montado. Allí, de pie y con las vestiduras sacerdotales impecables, el padre Julio aguardaba. Cuando la pareja llegó, Alejandro hizo un gesto a la orquesta. Un único violín entonó una melodía suave mientras todos se agrupaban alrededor. El padre carraspeó. El salón estaba suspendido en el tiempo. «Señores», comenzó con voz firme, «fui durante 27 años confesor del difunto conde Lorenzo Beltrán. Conocí sus dolores, sus pecados y, principalmente, su amor por su primera esposa, Elena Guzmán, con quien tuvo una única hija legítima». Los murmullos explotaron en ondas. Muchos ya habían oído rumores, pero ahora, ante el altar y la palabra de un hombre de fe, era verdad oficial. «Esta joven ante ustedes», dijo, volviéndose hacia Luciana, «es Luciana Elena Beltrán, heredera legítima del conde, nacida de un matrimonio santificado y reconocido ante Dios y la ley. Ella fue apartada de su nombre y de su historia por decisiones ajenas a su voluntad, pero hoy, por la gracia divina y por la valentía de un hombre justo, su verdad es restaurada». Un silencio pesado cayó. Algunos rostros empalidecieron, otros se desviaron avergonzados por ya haberla despreciado. Juliana, vestida con su máscara dorada y un vestido de satén color vino, apretó los puños al lado de su madre. La rabia pulsaba en su pecho como un tambor en guerra. Intentó avanzar, pero Alejandro giró lentamente y la miró directamente a ella. «Esta noche es sobre justicia, no sobre intrigas, y no aceptaré que su nombre sea manchado nuevamente». Juliana retrocedió, sintiendo que su influencia se disipaba ante la mirada colectiva de la nobleza, que ahora la ignoraba, fingiendo no verla. Aquellos que antes la adulaban, ahora evitaban contacto. Ninguna invitación para bailar, ninguna palabra de consuelo. Victoria, inmóvil desde el inicio, observaba la escena como quien presencia el desmoronamiento de un imperio. Sus ojos fijos en Luciana no traían furia, traían pavor. Por primera vez, la mujer fría y calculadora se veía derrotada públicamente, sin control de la narrativa. Con un leve gesto, ella sujetó la orilla de su vestido y se apartó entre los invitados, pasando por ellos como una sombra, recibiendo miradas que antes reservaba a los demás. Miradas de desprecio, escarnio y lástima. Luciana, por su parte, permaneció firme. No habló, no se defendió, ya no necesitaba hacerlo. Ella estaba allí con el nombre restaurado, la mirada erguida y el toque de Alejandro en su mano. La orquesta retomó la música, y fue entonces cuando él la condujo al centro del salón. La danza comenzó, y, entre giros lentos y miradas entrelazadas, la sociedad vio nacer un nuevo capítulo de la historia de la Ciudad de México, uno donde la verdad no se escondía en sótanos, uno donde la sangre noble no necesitaba de anillos, sino de valentía, y sobre todo, uno donde una mujer marcada por el silencio por fin se volvía inolvidable. La mañana siguiente al baile amaneció más clara de lo habitual, como si incluso el cielo de la Ciudad de México,
quisiera atestiguar el cambio que se instauraba. Las calles, aún mojadas por el rocío, ya susurraban sobre lo ocurrido en la hacienda Montejo. El nombre de Luciana Elena Beltrán era repetido en susurros y exclamaciones en las plazas, mercados y salones. La joven que antes andaba invisible por las sombras de la aristocracia, ahora era tema de conversación de toda la alta sociedad mexicana. Interior de la hacienda, la luz del sol atravesaba los vitrales coloridos y se esparcía en arabescos de luz por el mármol blanco. El salón principal había sido preparado con esmero. Las flores, dispuestas en arreglos delicados, exhalaban el perfume de la primavera que se acercaba. Músicos ensayaban discretamente al fondo, mientras los sirvientes, vistiendo los mejores uniformes, ajustaban los últimos detalles. Pero no sería un baile como el de la noche anterior. No habría máscaras ni misterios. Aquella mañana era hecha de verdades, declaraciones y de un silencio solemne que precedía al cambio de destinos. Alejandro, de pie delante de la gran escalera, usaba un atuendo de ceremonia en tono grafito, con detalles en plata. Su semblante era sereno, pero sus ojos, tan profundos como los salones que había heredado, no escondían la expectativa. Había una leve tensión en los hombros anchos, un resquicio del hombre que siempre había controlado todo, ahora a punto de entregarse a aquello que no se controla: el amor. Luciana surgió en lo alto de la escalera con pasos lentos. Usaba un vestido de tono crema, con detalles en encaje lavanda, discreto y elegante como ella misma. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño bajo, adornado por pequeños cristales. Su mirada encontró la de Alejandro, como si el mundo alrededor no existiera, pero existía y todos estaban allí. La nobleza de la Ciudad de México, aquella misma que antes la ignoraba, ahora se volvía hacia ella con reverencia. Había asombro, es verdad, pero también había admiración. Entre los presentes, el padre Julio, con sus vestiduras simples, sostenía la mirada conmovida de quien había acompañado en secreto una injusticia siendo lentamente deshecha. Y allí, delante de todos, Alejandro dio un paso adelante. Su timbre sonó firme, pero cargado de emoción. «Señores y señoras», comenzó respirando hondo, «todos conocen la verdad restaurada. Saben que Luciana Elena Beltrán es la legítima heredera del conde Lorenzo. Pero hoy deseo que sepan más que eso. Deseo que sepan lo que ella se ha vuelto para mí». Los murmullos cesaron por completo. Los abanicos se detuvieron en el aire y el tiempo pareció contener la respiración. Alejandro se volvió completamente hacia Luciana y se arrodilló ante ella. El gesto, simbólico y raro, causó conmoción inmediata. Una duquesa podía ser pedida en matrimonio sin arrodillarse. Un hombre de su posición podía ordenar, negociar, conducir, pero allí estaba él arrodillado no ante un nombre, sino ante un amor. «Y Luciana», dijo él con los ojos fijos en los de ella, «tú me enseñaste que la valentía no siempre está en las batallas. A veces está en el silencio de quien soporta el dolor sin perder la dignidad. Te amé incluso antes de saber quién eras, y ahora, sabiéndolo, te amo aún más». Extendió una pequeña caja de terciopelo, y dentro de ella relucía un anillo con una piedra azul, heredado de su abuela materna, símbolo de la fidelidad. «¿Aceptas convertirte en mi esposa? No por títulos, no por deber, sino porque juntos somos más completos de lo que fuimos solos». Luciana llevó las manos al rostro, los ojos empañados, la boca trémula, pero el corazón en firme compás. Ella miró los rostros alrededor, vio allí a Cosette, con los ojos llenos de lágrimas, intentando contenerlas con un pañuelo de lino. Vio al padre Julio sonriendo con benevolencia. Vio a Juliana inmóvil al fondo, con la mandíbula rígida y la mirada despojada de victoria. Y entonces se volvió para Alejandro. «Sí», respondió con la voz embargada. «¿1000 veces?» «Sí». Aplausos estallaron por el salón, no tan contenidos como se esperaría de la alta sociedad. Por primera vez, el gesto sincero rompió las barreras del protocolo, pero aún había algo pendiente. Mientras Alejandro se levantaba y le ponía el anillo en su dedo, Cosette, visiblemente emocionada, rompió el círculo de invitados y se acercó a su hermana.
Ella temblaba, las manos entrelazadas al frente del cuerpo, la barbilla baja, los ojos húmedos. «Luciana», dijo con voz trémula, yo fui cobarde. Vi lo que te hacían y me callé. Repetí palabras que no sentía para ser aceptada por una madre que nos dividió. Pero hoy lo veo y me avergüenzo. ¿Me perdonas? Luciana respiró hondo, conteniendo la torrente de emoción. Tocó levemente la mano de su hermana menor y respondió con suavidad. Perdonarte es fácil. Difícil fue perdonar el silencio que viví, pero estoy intentando. Y escucharte hoy me ayuda a seguir. Cosette lloró sin disimular. Juliana, por su parte, giró sobre sus propios talones y se retiró sin decir palabra. El ruido de su tacón resonó en el mármol con un sonido seco, amargo. Algunos la miraron, la mayoría no. El beso entre Luciana y Alejandro no fue inmediato. Hubo un tiempo sagrado entre el sí y el toque, un tiempo en que los ojos dijeron todo. Cuando por fin los labios se encontraron, el gesto fue sellado con dulzura y reverencia. No había lascivia, solo entrega. La mujer antes olvidada, disminuida y silenciada, era ahora duquesa de Montejo. Pero más que eso, era amada no por imposición, ni por estrategias familiares. Era amada por quien era, valiente, justa, leal, alguien que sobrevivió al olvido y floreció en el centro del escenario que un día le había sido negado. En aquella mañana, la Ciudad de México presenció no solo el triunfo de un amor, sino la caída de un imperio construido sobre mentiras. Y en los días que siguieron, el nombre Luciana Elena Beltrán Montejo sería recordado no por escándalos, sino por su fuerza, su dignidad y por un amor que al desafiar a la sociedad venció. Y en aquella hacienda, al sonido de campanas y música, el amor no solo triunfó, renació. El tiempo, con su delicada mano de tejedor invisible, había bordado nuevos rasgos en los rostros y en los destinos de quienes un día vivieron bajo las miradas crueles de la nobleza. 10 años pasaron desde el día en que Luciana, ofrecida como castigo, cruzó los portones de la casa Morita, sin imaginar que allí florecería el amor que transformaría todo. Hoy, los jardines de la casona florecen como nunca, pero lo que más llama la atención de los visitantes no son los rosales antiguos o las glicinas trepadoras, sino las risas de 2 niños que corren por el patio central. Mateo, de 9 años, y Elisa, de 7, cargan en los ojos la intensidad del padre y en los gestos la delicadeza silenciosa de la madre. Luciana ahora es llamada la duquesa del pueblo. Aquella mujer que un día fue recibida con desprecio en los círculos sociales se volvió inspiración para otras esposas, madres y jóvenes de origen modesto. Creó un pequeño instituto de enseñanza para niñas del pueblo, un espacio donde ninguna hija de campesinos necesitaría esconder la voz o bajar la mirada. Alejandro, envejecido con dignidad, se transformó también. Ya no es el hombre áspero que guardaba heridas abiertas. Su semblante carga paz. Los domingos suele ser visto caminando de la mano con Luciana hasta la pequeña iglesia de la colina, donde se casaron sin testigos de lujo, pero con las promesas más verdaderas. Cosette, la hermana que antaño deseaba liberarse de su propio origen, regresó a la Ciudad de México hace 2 años. Emprendió el vuelo temprano y descubrió por fin el valor de la ternura que había despreciado. Luciana la acogió, no con rencor, sino con el mismo afecto silencioso que un día la había salvado. En cuanto a quienes se burlaron, tramaron o voltearon el rostro, el tiempo se encargó de cobrar como siempre lo hace. El conde Velasco perdió prestigio y riqueza, sumergido en escándalos financieros. Los salones que antes lo aclamaban hoy ni siquiera pronuncian su nombre. La última primavera, un homenaje emocionó a la ciudad. Un busto de bronce fue instalado en la entrada del Instituto Femenino Mexicano con la inscripción: «Aquí floreció lo que muchos juzgaron seco. Aquí nació del desprecio un amor que enseñó a amar». Luciana lloró al ver su nombre allí, no por vanidad, sino porque, en el fondo, siempre creyó que jamás sería recordada. Pero fue y será, porque hay amores que no solo resisten al tiempo, lo vencen con ternura, con elecciones, con perdón y con el tipo de abrazo que incluso después de 10 años
todavía hace llorar a los niños y a los adultos también. Y así, entre errores redimidos, abrazos tardíos y lágrimas que finalmente trajeron curación, la historia de Luciana nos muestra que el amor verdadero nunca se impone. Nace en la mirada de quien ve más allá de las apariencias, crece en quien elige quedarse, y resiste incluso después de las mayores, de las mayores de las mayores, 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 de las mayores que de casi mayores ter, laus mayores de tu was mayores inde, amo mayores into mayores tade, amo mayores tende, ado mayores tende, amo mayores tede, amo mayores tede, amo mayores inde, ando mayores ide, ando mayores tende, ando mayores kende ke lapta mayores kede, amo mayores kundi, amo mayores inde, amo mayores mende, amo na mayores is di klapir mayores inde, ando mayores kun, amo mayores mende, amo mayores kindi, amo mayores inde, ando mayores inde, ando mayores inde, ando mayores de las mayores, 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 de las mayores de las mayores, 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 de las mayores 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 de las peores 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 de la mayores de las 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 mayores, de las mayores de las mayores, 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 de las mayores,
de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, de las mayores, del Lele.